¿Estás buscando un monitor de actividad física o pulsera de actividad con un diseño impresionante y el mejor precio? Pues quédate con nosotros porque tenemos una solución de Huawei que te puede interesar mucho. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Continuamos indagando en el mercado o en el catálogo de wearables de Huawei con el Huawei Watch Fit o la Huawei Watch Fit Special Edition, una nueva versión del original Watch Fit de la propia Huawei que llega con novedades o implementaciones tecnológicas para hacerlo aún mejor, manteniendo un precio muy comedido, situándose en la gama de entrada, entre comillas, o al menos en lo que a precio se refiere, de este tipo de dispositivos, y ofreciéndonos un completo control de nuestra actividad física, así como de nuestra salud en general. Como de costumbre, comenzamos un poquito por las especificaciones técnicas. Tenemos un wearable, ya que no sé muy bien si catalogarlo como pulsera de actividad, ya que es un poquito más grande de lo que estamos habituados a ver como pulsera y puede pasar perfectamente por un smartwatch, aunque no llega en lo referente a especificaciones o prestaciones a enmarcarse en este ámbito. Pero bueno, lo vamos a tratar como pulsera de actividad, puesto que bajo mi punto de vista, aunque sea un poquito más grande de lo habitual, es quizás en la definición que mejor encaja. La caja o la corona tiene unas dimensiones de 46 x 30 x 10,7 milímetros y un peso de 21 gramos sin correa, por lo que es muy liviana, es relativamente compacta, ofrece un tamaño el que nos permite visualizar la pantalla sin ningún tipo de problemas y no nos va a estorbar, no la vamos a notar apenas mientras estamos realizando la actividad física, que es básicamente la principal función de este tipo de dispositivo. Encontramos una pantalla AMOLED de 1,64 pulgadas con resolución 456 x 280 píxeles y 326 píxeles por pulgada, teniendo un brillo máximo de unos 400 nits aproximadamente, algo de lo que vamos a hablar un poquito más en profundidad más adelante. Encontramos un sensor IMU de 6 ejes con acelerómetro y sensor de giroscopio y un sensor óptico de frecuencia cardíaca, teniendo una resistencia al agua de 50 atmósferas que, como bien sabéis, vienen siendo unos 50 metros más o menos. Bluetooth 5.0, no tiene NFC para realizar pago y una autonomía de hasta 9 días de batería sin necesidad de pasar por el cargador, algo que, como bien sabéis, en Huawei es bastante habitual, ya que los wearables de Huawei se caracterizan o se distinguen del resto precisamente por eso, por ofrecer una autonomía simplemente brutal. En lo referente al diseño exterior, como hemos dicho, tenemos un diseño muy cuidado, no parece que estemos ante un dispositivo que ronda los 90 y pocos euros, sino que nos da un aspecto mucho más premium y en el cual destaca su pantalla AMOLED, que cuenta con una muy buena definición y una muy buena reproducción de colores y también obviamente un control táctil muy fluido y que nos permitirá navegar por todos los menús con obviamente el panel táctil y un único botón lateral. La caja, pese a que parece aluminio, está fabricada completamente en policarbonato, por lo que no vamos a tener ningún tipo de problema de reacciones cutáneas, algo muy habitual en este tipo de dispositivos, puesto que pese a que no tengamos a priori ningún tipo de alergia, sí que es verdad que cuando empezamos a sudar realizando deporte es posible que aparezca algún tipo de molestia o reacción a los materiales, sobre todo si son metálicos, con los que se fabrican este tipo de dispositivos. La relación de pantalla cuerpo es del 70% y pese a que es una pantalla AMOLED, es una pantalla muy buena, tiene lo que bajo mi punto de vista son los dos pequeños peros de este dispositivo. Y es que tiene un brillo que te va a permitir, un brillo máximo que te va a permitir ver bien la pantalla a pleno sol. Vamos a hablar siempre de a pleno sol, obviamente en ambientes desnublados o en ambientes en interior no vamos a tener ningún problema, pero a pleno sol la vamos a poder visualizar, pero va justita. No es algo que vayas a decir una pantalla que a pleno sol la ves a la perfección. Se ve, sí, pero justita. Y la gran pega es que la regulación del brillo hemos de hacerla manual, no es automática. Es muy fácil acceder a nivel de brillo, basta con bajar la pestañita superior, darle un botoncito y la podemos regular perfectamente. Incluso a pleno sol podemos acceder a esta sin ningún tipo de problema, aunque tengamos el brillo máximo, el brillo mínimo configurado, puesto que es bastante intuitivo.
pero sí que es verdad que no se va a ajustar de forma automática, por lo que si venimos de otros dispositivos superiores, como en mi caso que vengo de un GT4, pues va a ser un poquito más molesto. Tampoco es ninguna gran pega, y obviamente lo referente, si comparamos precios con otros dispositivos superiores, pues lo vamos a usar, pero merece la pena por la reducción de precio. Otra función, aparte de que cuenta con un amplio catálogo de watch face, tanto gratuitas como de pago, es que si tienes Android o EMUI, que es el sistema operativo de Huawei, vas a tener una función muy cool, que no he podido probar porque soy usuario de iOS, y es que si te haces una foto, la aplicación te busca un watch face, que es, para aquellos que no lo sepan, una pantallita de reloj a juego con tu outfit y te la configura automáticamente. Obviamente no es algo que vayamos a utilizar demasiado, al menos en mi caso, pero sí que para aquellos más coquetos o coquetas, pues es una funcionalidad que puede parecernos como poco interesante. En lo referente al software y funciones, volvemos a encontrar el software o el entorno de la propia Huawei, como hemos visto en todos sus terminales móviles y en sus dispositivos wearables, y una interfaz que se nos hace muy familiar, es decir, todos básicamente tienen la misma interfaz. Viene repleta de funciones, por lo que no vamos a echar nada en falta. En este caso no podemos instalar otras aplicaciones, como si podríamos en los modelos superiores, en los smartwatch superiores, y va a estar capada en según qué cosas. No tenemos micrófono ni altavoz, por lo que no lo vamos a poder utilizar obviamente como manos libres, aunque sí que vamos a poder responder o rechazar llamadas desde la pantalla de la interfaz, ver todas las notificaciones y contestar con respuestas rápidas en el caso de que seamos usuarios de Android o EMUI, no con iOS. Ya sabéis que Huawei con iOS limita un poco las funciones, pero bueno, como no es Huawei, es que iOS limita las interacciones con todos los wearables que no sean los suyos. En lo referente a autonomía hemos dicho hasta 9 días de uso con un uso comedido, el brillo podemos decir que ajustadito, y podemos cargarla por completo en tan solo 45 minutos, y si empezamos a darle caña al deporte pues tendremos una autonomía media de unos 6 días, pero la verdad es que con 45 minutos de carga, la verdad es que creo que no es algo que tengas que dejar el reloj o el wearable un par de horas ahí enchufado, por lo que esta autonomía, a pesar de que es obviamente muy generosa, no se nos va a hacer tedioso estar pendiente de la carga del dispositivo. Otro punto importante es que tenemos una gran cantidad de pantallitas de modo Always On Display, y quiere decir que básicamente siempre tienes la hora con una pequeña pantalla, no a todo color, o sea, no tan llamativa quizás como la habitual, mostrando siempre en pantalla. En el caso de que tengamos el modo Always On Display activado, la autonomía del smartwatch o de la pulsera actividad baja hasta los 3 días de uso. Pasamos a salud y fitness, y este es obviamente el punto, bajo mi punto de vista, más importante para este tipo de dispositivos. Tenemos un sinfín de deportes, más de 100, entre los que por fin encontramos el CrossFit, que como bien sabéis si sois seguidores del canal es el que yo practico, y nos va a medir por completo toda la actividad, todos los parámetros vitales que hagamos, lo va a traquear por GPS y vamos a tener un informe completo de la actividad una vez acabemos. Esto es común en todos los wearables de Huawei, y como siempre se va a mostrar nuestra actividad física en un diseño de círculos u hojas de trébol, según lo configuremos en la aplicación, y lo vamos a poder gestionar todo a través de la aplicación Mi Salud de la propia Huawei, que podemos instalar en cualquier tipo de terminal móvil, incluyendo iOS, ya que desde esta aplicación vamos a gestionar todos nuestros parámetros de salud y sueño, que también se ve mejorado en este nuevo dispositivo, siendo mucho más eficiente que en el Watch Fit original, y vamos a registrar todos esos valores que muchísimos usuarios se empeñan en seguir, no solo durante su actividad física, sino durante su día a día, como el nivel de estrés, el SPO2, el tiempo de recuperación, el ritmo medio de carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicho todo esto, afrontamos la recta final con experiencia de uso y conclusiones. La verdad es que yo soy usuario de smartwatch completos Huawei desde hace años y me encantan. Es el primer Watch Fit, si no recuerdo mal, que pruebo, y la verdad es que me ha gustado mucho. ¿Por qué? Pues porque es mucho más ligero que un smartwatch. Obviamente
quizá no lo uso todo el tiempo, todo el día, pero sí que para la práctica de actividad deportiva pues es mucho más práctico con un smartwatch. Es más resistente, está más pegadito y es más difícil que, en mi caso, al utilizar mancuernas o kettlebell, es más difícil que acabe impactando sobre el reloj, puesto que tiene un perfil mucho más bajo. Estéticamente me parece muy acertado. Obviamente no son materiales para tirar cohetes, puesto que estamos hablando de un precio comedido, pero lo importante que es la comodidad, la autonomía y el registro de esa práctica deportiva los hace simplemente excelentemente. Le falta quizá, como hemos dicho, la autorregulación del brillo de forma automática, pero obviamente es algo que en el Watch Fit 2, por ejemplo, creo que sí está disponible y que nos incrementa un poquito el precio, pero tampoco es ninguna locura. Por todo esto le otorgamos los galardones de prestaciones, recomendado y calidad-precio a este Watch Fit Special Edition. Y se me olvidaba remarcar que está inspirado en el Watch Fit original y no en este 2 que hemos dicho, que también está disponible y que cuenta con un precio un pelín superior. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo. Como siempre, link a la review en fotografías y texto en la descripción del vídeo y también link de compra. Muchas gracias y un saludo.